Bendiciones del Altísimo en esta hora para todos los que por misericordia del Señor podemos oír sus palabras y también pidiéndole al Todopoderoso que permita a todos los que aún no han sido alcanzados con esta palabra, que el Señor en su misericordia también les permita, como a nosotros, poder oír sus palabras, sus preciosas enseñanzas que nos trae a través de este ministerio. Bendecidos todos los amados en todo el mundo, que el Señor en su grandiosa misericordia, benignidad para con el ser humano nos permita participar de su majestuosidad, de su grandeza, de sus maravillas. Así que nuevamente nos vemos a través de esta otra enseñanza para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tengo la Sagrada Escritura abierta en el libro de Génesis capítulo 1 y el verso 28. Génesis capítulo 1 y el verso 28. Dice el Señor: y los bendijo el Señor y les dijo: fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Leo nuevamente el texto. Y los bendijo el Señor y les dijo: fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, ya por misericordia del Señor hemos venido trayendo de parte del Señor una serie de enseñanzas desde Génesis 1, dos enseñanzas en Génesis 1, 26, sobre el tema hagamos, sobre el tema imagen y semejanza. Y en esta hora vamos a hablar de parte del Señor acerca de la autoridad delegada al ser humano. Importantísimo tener en cuenta estas palabras: autoridad delegada, porque a través de la historia el ser humano se olvidó que toda autoridad que tenga, que todo poder que se le haya dado, siempre hay uno atrás de aquello y es el que delegó esa autoridad. En Génesis 1:26, en la continuidad del texto, dice: y señoré en los peces de la mar, y sucesivamente. Ya en Génesis 1:28 dice: sojuzgad y señoread. La palabra sojuzgad es un verbo transitivo, o sea que pasa, que se transfiere del uno al otro, cosa que el ser humano se olvidó de quién le dio esa transferencia, esa autoridad delegada, y ha querido ser más que el Altísimo con sus actitudes espirituales, físicas y materiales. De ahí que el Señor dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía. Alábese en esto, en conocerme y entenderme, que yo soy Dios y fuera de mí
no hay nadie más. Amados hermanos, si nosotros somos algo en los planes del Todopoderoso, es porque el Señor lo ha permitido. Pero no podemos olvidar, adelante un poquito de un tema más adelante, que el hombre fue creado del polvo de la tierra. El polvo es efímero, es pasajero, se pasa. Si toma y se tira al aire, se expande y queda otra vez en la misma tierra. Señoread viene dominar, mandar en una cosa como dueño de ella. Controlar o tener dominio sobre algo, especialmente sobre las propias pasiones. El ser humano es el único ser viviente que en un sentido metafísico señorea su propio destino. Y tener en cuenta las palabras similares, dominar, mandar e imperar y sujetar. En Génesis 9:2, y bendijo el Señor a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicad y henchid la tierra, y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve en la tierra y en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, y así como las legumbres y hierbas os lo he dado todo. Gloria al Señor. Algo importantísimo es que no nos podemos olvidar de lo maravilloso y grande que es el que nos delegó la autoridad. Desde el principio hasta el fin se ve cómo el ser humano se olvidó de todo aquello, no teniendo en cuenta los preceptos, las ordenanzas, las leyes y los mandamientos establecidos en el orden divino de quien sujetó a él todas las cosas. En el Salmo 8:6, dice: le hiciste enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Qué precioso es esta palabra. Le hiciste enseñorear de las obras de sus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Teniendo en cuenta las representaciones tipológicas, que en el momento no me voy a entrar mucho allí, del mar, de los cielos, de la tierra, de las bestias de la tierra, porque todo aquello
en lo cual se le delegó autoridad al hombre, tiene una representación tipológica en el sentido espiritual. Que cada día que el Señor nos traiga una enseñanza, nos va ampliando el conocimiento espiritual de parte de Él. Por eso es que el hombre hoy día y a través de todos los tiempos ha tenido tanta autoridad como la tuvo Caín cuando se levantó contra su hermano Abel y le mató. Como cuando el pueblo, siendo que estaban siendo dirigidos por el creador de todas las cosas, no les gustó, no les agradó, y le dijeron a Samuel que necesitaban un rey, que necesitaban un hombre que los dirigiera, que saliera por ellos y todo aquello. Samuel se enojó, se disgustó en gran manera. Pero el Señor le dice a Samuel, no te enojes, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. O sea, se enojaron contra la autoridad establecida del Todopoderoso, del Creador. Igualmente así con los coreitas también. Llegaron hasta un crecimiento tal que se enfrentaron a lo establecido por el Todopoderoso, enfrentándose en contra Moisés, siervo del Señor, y hablando contra él de una manera despectiva, si se puede decir así, y reclamando el derecho, diciendo, es que acaso Dios no ha hablado por medio de nosotros también. ¿Es que acaso nosotros no tenemos la autoridad también para presidir, para dirigir, para organizar, para establecer? Eso fue lo que hicieron los coreitas. Por lo cual el Señor se airó en gran manera también. El hombre a través de los tiempos ha transgredido tremendamente la orden del que estableció todas las cosas y el que delegó la autoridad. En los tiempos en el libro de Éxodo, también se enfrentaron contra el siervo del Señor, Aarón, sacerdote, con tanta fuerza y con tanta autoridad que sometieron a Aarón a hacer lo que ellos querían que les hiciese. Y así hasta el día de hoy, si vemos hasta el final, no sé si algunos no han tenido en cuenta o no han escuchado las enseñanzas acerca del nicolaísmo y acerca del balaísmo, donde todavía se sigue ejerciendo una autoridad tremenda sobre el ser humano, colocándose en los hombres como Dios mismo. Y eso no es así, ese no es el orden establecido por el Señor, no es el orden. Cuando eso quiere predominar, es el espíritu absalónico que quiere tomar control sobre el reino de David, su padre, y quiere introducirse y subyugar y controlar todo, y con demagogia y con estrategias y estratemas se metió para apoderarse del reino. Eso es el espíritu absalónico. Supremacía en autoridad, en gobernar, en reinar, en mandar. Y se ha olvidado el ser humano de quién delegó esa autoridad. Algo importantísimo desde el principio es que el Señor le dio la autoridad sobre todo lo que produce la tierra, sobre el fruto de la tierra. El Señor le delegó autoridad aún de las aves que vuelan por los cielos. Pero hay algo que el Señor se reservó,
Y es que el Señor no le dio autoridad al hombre sobre el cielo. Por eso, el Señor Jesucristo en Mateo 28, Mateo 28, gloria al Señor Jesús. Dijo el Señor: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántas veces, cuántos temas e estudios hemos tenido sobre esas palabras dadas por el Señor? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No olvidando que el Señor vino humanamente de la línea genealógica de la tribu de Judá y como ser humano estuvo aquí sobre la tierra. Y mire la diferencia. El primer hombre creado, Dios le delega autoridad sobre todo lo creado, menos sobre el cielo. Pero este personaje tan maravilloso, que también estuvo humanamente, porque dice la palabra del Señor que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo. Participó de todo lo que los hombres en la tierra participan, menos no practicó el pecado. Pero es el único ser humano creado que pudo decir: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No dice ni en los cielos, porque los cielos son todos los conocimientos dados por Dios desde un principio, en los cuales el hombre se ha metido y los controla y los manda y los dirige como le da la gana según su razonamiento, para que se adapte todo a su parecer y a su forma de pensar, dejando a un lado la autoridad del que delegó la autoridad. Pero el Señor dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso en Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué es el punto? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? Que el hombre tiene un término en la autoridad que el Todopoderoso le ha dado. ¿Qué nos muestra la palabra en el Señor Jesucristo? Que como ser humano que estuvo, Él no tiene un término. Él lo llena todo. Dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué nos da a entender? Que es el mismo que creó al hombre y le delegó la autoridad al hombre en el principio.
Y hay algo importante, y es 1 Corintios 15, 27. Primera de Corintios 15, 27 dice así: porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está, exceptuado aquel que sujetó a él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Mire la palabra del Señor. No digo de pronto tan clara, pero es específica, y solo por revelación entendemos esto. Para que no se olvidase o se echase por el piso la humanidad de él. Dice, exceptuado aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero el texto da la vuelta y todo queda resumido en uno solo. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está, exceptuado aquel que sujetó a él todas las cosas. En ese exceptuado a él es la diferencia entre el ser humano normal, creado desde un principio con su autoridad delegada, al Señor Jesucristo, ser humano que estuvo acá, pero luego confirma que Él se sujetará el uno al otro. Cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro está, exceptuado aquel que sujetó a Él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Gloria al Señor Jesucristo. Después el Señor nos traerá una palabra amplia sobre eso, pero los entendidos entenderán. El texto nos muestra, exceptuado aquel que sujetó todas las cosas. Ahí introduce la humanidad, él como ser humano en la línea genealógica. Pero estas palabras no son para ningún otro ser humano en ese momento, es para el Señor Jesucristo. Y luego dice, porque luego Él se sujetará al que le sujetó todas las cosas. Entonces, creo algo, amados, porque es que hay enseñanzas ya hoy día que Dios ya se sujeta al hombre que Él creó, y que ya el hombre es más que Dios. Eso es torcido y es desviado. Hay un orden que no se puede saltar. Y es que se transfirió poder, pero aquel que está por encima de todo, dice el Señor, alto está sobre alto, pero hay uno más alto que todos, y es el Señor. Por eso, ya aquellos están salidos de la línea espiritual, del Espíritu de Cristo, del ungimiento espiritual, y ya están metidos enseñando ya casi perfectamente la deidad del hombre, el perfeccionismo del hombre. Y desde hace rato se ha hecho al Señor a un lado. Este pasaje
Es un orden divino. Y de aquí para allá podemos hablar mucho acerca de la autoridad delegada ya a nuestro Señor Jesucristo. Y cómo todo vuelve a Él mismo, el que le sujetó todas las cosas, y todo queda en uno solo. El ser humano no nos podemos olvidar. Primero, que somos efímeros, pasajeros, que somos creados del polvo de la tierra. Y que a la tierra tenemos que volver. Y que estamos pisando la tierra. No importa si tú seas quien seas, un superdotado en teología, que tienes la congregación más inmensa, la cual te devenga una economía poderosísima. Pero fuiste creado. Y la autoridad fue de parte del Señor sobre lo que se creó. Y no podemos pasarnos de autoridad. Porque ese cielo reservado en el cual se le dio autoridad al Señor, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es el conocimiento pleno, poderoso, único, sin contaminación, que viene del Todopoderoso. Por lo cual tú tienes que ser dirigido por Él, no por tu conocimiento, no por tus cielos esparcidos en ti, con lo que estás dominando, controlando, dirigiendo, mandando, y te vuelves Señor. Y el Señor dijo que no se alabe en eso el rico. No está hablando solamente de la riqueza económica, ni el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Alábese en esto, en conocerme. Porque son dos puntos diferentes importantes. Conocerme y entenderme que yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Todos pueden testificar, conozco al Señor, recibí un milagro, recibí una revelación, recibí algo, recibí de parte de Él los beneficios, el aire, la respiración, todos los beneficios que Dios, en eso vemos la gloria de Dios. Pero entenderle a Él es otra cosa, y por eso el Señor a través del profeta hizo diferencia en conocerme y entenderme. Porque en este instante todavía hay muchos en el mundo entero que no le han entendido al Señor todavía, porque siguen debatiendo cosas, detalles donde está la revelación escondida. Y hay algo importante, el que quiera aclarar todo aquello puede estarlo aclarando con una verdad, pero está transmitiendo siempre el pensamiento de su religión. Tiene que haber un despojamiento. Le dijo el Señor a los antiguos, quítese las vestiduras, despójese de las vestiduras, porque yo no iré en medio de ellos. Les enviaré mi ángel, o sea, su enseñanza, su dirección, para que la tomen. Por eso el Señor dijo, la palabra, antes no eran juzgados, pero ahora que oyen las palabras os juzgarán. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad que nos dio el Señor es delegada. Y esto entra para entrar a un tema acerca del siervo, acerca del esclavo, que es un tema inmensísimamente maravilloso, donde nos enseña a no perder el punto exacto donde debemos estar como siervos del Señor, que fuimos comprados a precio de sangre preciosa. Amados, bendecido el Todopoderoso. No me voy a extender más, porque hay muchas cosas más que el Señor nos va a decir. Y queda abierto para hablar acerca de toda esa autoridad delegada de Dios al mismo Señor Jesucristo en su humanidad, pero que este pasaje nos muestra que todo queda encerrado en Él mismo, y lo leo para terminar.
nuevamente. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está, exceptuado aquel que sujetó a él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Alabanzas al Todopoderoso. Qué maravillosa es la palabra del Señor Jesucristo. Bájale al ritmo de autoridad, porque ha de ser desechado el espíritu del nicolaísmo, ha de ser desechado el espíritu de Balaán, ha de ser desechado el espíritu de Caín, el espíritu de Coré, el espíritu absalónico. Tienen que desaparecer las paredes, las construcciones levantadas con esas ideologías. Tienen que caer y caerán, y el Señor las destruirá, pero solo será levantado todo aquel que mire al Señor, al que gobierna el cielo y la tierra, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Alabanzas al Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dejo esta enseñanza de parte de mi Señor, y que el Señor nos permita nuevamente vernos en otro video, en otra enseñanza que el Señor nos traiga. Gloria y honra y magnificencia para Él. Dios les bendiga a todos.